Hola, ¿cómo están? Saludos a todos nuevamente. Estamos aquí en una nueva clase y en esta clase vamos a aprender el uso de componentes en Ionic. Antes de ya adentrarnos a utilizar los componentes como tal, vamos a aprender que hay dos formas posibles de utilizar los componentes dentro de nuestra aplicación de Angular. Y nos vamos a ir para eso a la documentación oficial. Vamos a dar clic donde dice Docs y nos vamos a ir donde dice Guide. Venimos por acá y bajamos hasta que encontremos Angular y vamos a dar clic donde dice Opciones de construcción. Recuerden que cuando habíamos hecho una Ionic Star para construir nuestra aplicación, nos apareció como dos opciones. Si queremos que nuestro proyecto de Angular tome el enfoque de standalone o de componentes independientes o el enfoque de módulos. Nosotros elegimos el enfoque de componentes independientes porque eso solo hay en nuevas versiones de Angular y además de eso permite que nuestras aplicaciones sean más eficientes y que al final nuestras aplicaciones sean más pequeñas. Y por eso hemos elegido este enfoque. En esta sección de aquí vamos a ver cuál es el enfoque o cuál es la ventaja y desventaja de haber tomado este enfoque y cuál es la ventaja y desventaja de tomar este enfoque que está acá, que es basado en módulos. Nosotros en nuestra aplicación, al elegir el módulo de componentes, perdón, el enfoque de componentes independientes, hemos también creado componentes que dependen de su módulo. Es decir, en esta opción podemos construir, por ejemplo, aquí tenemos un componente demo component y podemos hacer que este sea un componente independiente. Por lo tanto, este tiene que encargarse de sus importaciones. Pero también hemos tomado el enfoque de módulos. Aquí tenemos un módulo, aquí dice Gmodule, y este se encarga de las importaciones de todos los componentes de los cuales él declara. Así que estamos tomando los dos enfoques. Estamos utilizando la ventaja de utilizar módulos, que puede ser en primera instancia como un poco abstracto, pero a la final no lo es. Nos presenta muchas ventajas. Pero también tenemos ventajas en construir componentes de forma independiente. Y es lo que vamos a ver en este momento. Ionic, a partir de la versión 7.5, nos permite tomar el mismo enfoque. Antes todos los componentes de Ionic dependían de un módulo. Nosotros importábamos un módulo y podíamos utilizar todos los componentes de Ionic dentro de nuestra aplicación, pero eso no nos permitía aprovechar las nuevas mejoras de Angular. Así que Ionic se apegó también al enfoque de Angular y ahora hizo que todos los componentes de Ionic sean independientes. De hecho, tiene los dos enfoques, así que podemos construir nuestras aplicaciones con un enfoque o con otro. Tenemos que elegir. Vamos a ver cuál elegimos. Bajemos y aquí voy a traducir esto al español y nos dice, los desarrolladores pueden utilizar estos dos enfoques, independientes o con módulos. Y vamos a ver la descripción general de utilizar con forma independiente. Y sobre todo nos vamos a ir a los beneficios. Antes de leer los beneficios, yo les quería leer esto. Dice, los desarrolladores pueden utilizar componentes Ionic ahora de forma independiente para aprovechar las mejores características de Angular, incluida esta capacidad que se llama tree checking. Si nos vamos aquí a un blog que yo he abierto, aquí nos resume qué significa esta capacidad. Es una poderosa técnica de optimización que nos permite eliminar el código no utilizado durante el proceso del empaquetado. Es decir, cuando ya ejecutamos el Ionic Build Production, el resultado final de nuestra aplicación será mucho más pequeña si logramos aplicar esta técnica. Pero esta técnica solo podemos aplicar si es que estamos utilizando el enfoque de standalone o de componentes independientes. Sigamos bajando. Y además, no solo eso, sino características más nuevas de Angular. Esta opción implica importar componentes Ionic específicos en los componentes de Angular. Yo les voy a mostrar esto. Antes del enfoque era el siguiente. Yo aquí ya había escrito esto, voy a eliminar todo esto que está aquí y vamos a venir acá. Supongamos que en este momento nos vamos acá a la documentación de los componentes y yo me he seleccionado aquí un botón. Voy a copiar esto, ya luego vamos a utilizar los componentes de Ionic, cada uno de ellos, o los más importantes, y voy a eliminar aquí lo siguiente. Esto se importó de manera automática. Yo le voy a eliminar. Y antes, ¿cuál era el enfoque? Si veníamos acá, poníamos los componentes y veníamos y hacíamos lo siguiente. Dentro de las importaciones, hacíamos lo siguiente. Poníamos Ionic, módulo. Y este es Ionic basado en módulos. Como estamos viendo en esta clase, yo quiero exponerle las dos formas de utilizar los componentes de Ionic. Y vamos a mostrar las ventajas y desventajas. Esa era la primera forma. Estábamos importando todo el módulo de Ionic. Eso nos permite utilizar cualquier componente de Ionic. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando un botón. Voy a utilizar otro componente que se llame un ion content. Aquí le voy a poner un ion content por aquí. Luego voy a ponerle esto dentro del contenido y voy a guardar cambios. Y aquí podríamos utilizar cualquier componente que nosotros deseemos. Y si vemos en nuestra aplicación, estaríamos viendo así. Estamos viendo los componentes y funciona bien.
Sí, bastante sencillo, solamente ponemos Ionic módulo y podemos utilizar cualquier componente dentro de la vista de ese componente. Bastante sencillo. El problema de eso, y lo dice acá en la documentación, si nos vamos por acá y bajamos a los problemas que conlleva eso, vamos a ver por acá. Bajemos, bajemos, bajemos y acá nos dice los problemas. Aquí está. Los beneficios dice, muy bien, dado que los componentes se cargan de forma diferida según sea necesario, los desarrolladores no necesitan perder tiempo importando y registrando manualmente cada componente. Solamente venimos y ponemos Ionic módulo y listo. Podemos utilizar cualquier componente. ¿Y cuál es la desventaja? Y vamos a ver que la desventaja es grande. La carga diferida de componentes en Ionic significa que el compilador no sabe qué componentes se necesitan en el momento de la compilación. Esto significa que su paquete de aplicaciones final puede ser mucho más grande de lo necesario. Esto quiere decir que, independientemente de si solo en nuestra aplicación estamos ocupando este icono o este, más bien dicho, componente, nuestra aplicación en el momento de hacer un deploy, una Ionic Build Production, va a terminar empaquetando todos estos componentes que nunca utilizamos. Esa es una desventaja porque nuestro tamaño de nuestra aplicación va a ser bastante grande. Por ejemplo, cuando despleguemos en las tiendas, en vez de pesar 1 mega o 5 megas, va a pesar 30 megas. Y quizás puede ser una desventaja grande. Los desarrolladores no pueden utilizar las funciones angulares más nuevas como build. Y aquí están, estas son las desventajas. Y ya les mostré la ventaja. La única ventaja es esta. Ahora vamos a ver cuál es el enfoque diferente, el que nos ofrece ahora Ionic en sus nuevas versiones. Ya no vamos a utilizar de esta forma. Voy a eliminar esto y vamos a ver cuál es ahora el enfoque. Vamos a subir. Y lo que nos dice ahora es que tenemos que importar componente por componente. Y aquí nos dice como un ejemplo. Ya hicimos esto dentro de nuestro main.ts o principal.ts. Ya hicimos esta importación. Y ahora cuando ya vamos a utilizar dentro de los componentes de Ionic tenemos que importar componente individualmente, cada uno de ellos. Así que en este momento estamos utilizando dos. Así que tenemos que venir acá y aquí ya está el uno. Miren cómo se está instalando o se está importando de forma automática gracias a que tenemos instaladas unas extensiones. ¿Cuáles son estas extensiones? Son las de Ionic. Por aquí tenemos esta extensión. Yo le voy a abrir un poquito. Tenemos esta y tenemos Ionic Snippet. Estas dos extensiones nos ayudan a que estas importaciones sean bastante rápidas. Ni siquiera tenemos que hacerlo. Hay algunas importaciones que no se hacen por defecto. Por ejemplo, esta no se hizo, la Ionic Button. De hecho, en este momento ya se hizo y se hizo de forma automática. Así que gracias a la extensión de Ionic que vamos a utilizar, miren cómo en este momento estamos utilizando dos componentes de Ionic. Lo que debemos tomar en cuenta es que deben ser importados. Si nuestro Visual Studio Code lo hace de manera automática, en buena hora. Puede que no lo haga y nosotros tenemos que venir acá e importar. Por ejemplo, si vamos a utilizar otro componente, uno que se llame IonLabel, aquí nos va a salir un error y de forma automática ya lo está importando. Puede que no lo importe, como les decía, puede que esto no suceda de forma automática. En algunas ocasiones de eso pasa, así que simplemente venimos acá. Podemos venir al principio o al final, voy a poner acá y voy a poner un IonLabel. Aquí está. Me aseguro de importar de Ionic Angular / Standalone, no de la Ionic Angular, porque estos son los componentes que vienen por módulos y estos son los componentes independientes que ahora integra Ionic en sus nuevas versiones. Lo voy a poner aquí y ahora sí ya podemos utilizar un Ion Lake. Así que miren cuánto perdimos el tiempo. Porque si nos vamos acá a las desventajas que nos plantea aquí, dice que las desventajas de tomar este enfoque de componentes independientes es la siguiente. Los componentes iónicos o de Ionic deben importarse en cada componente Angular o en cada componente de Angular en lo que se utiliza, lo que puede llevar mucho tiempo. Yo no estoy de acuerdo en que sea mucho tiempo. En realidad, nos puede tomar unos pequeños segundos en realizar estas importaciones. Además, que puede que estas importaciones se hagan de manera automática gracias a Visual Studio Code. Pero ¿cuál es el resultado final? Es estas ventajas de acá. Nuestra aplicación va a ser mucho más pequeña. El resultado final de compilación solo va a incluir el código necesario. Si solamente estamos ocupando ciertos componentes, por ejemplo, el Ion Button, solamente ese componente va a contener nuestro resultado final de nuestra aplicación y no los demás componentes. Así que, de acuerdo a lo que estamos viendo, este va a ser nuestro enfoque. En resumidas cuentas, cuando utilicemos un componente de Ionic, vamos a venir a la documentación que está acá. Ya vamos a aprender cómo utilizar los componentes, pero cualquier componente que utilicemos dentro de nuestros componentes de Angular, vamos a tener que importarlos, ya sea dentro de su componente mismo, porque este, por ejemplo, es un componente independiente gracias a que tiene standalone igual a true. Y si utilizamos, por ejemplo, dentro de un componente que no es independiente y que necesita de un módulo, tendremos que hacer aquí las importaciones del componente de Ionic que estemos utilizando o que estemos necesitando. Por ejemplo, aquí yo me he hecho una importación de IonLabel, IonIcon, y estas importaciones vienen
de Angular. De aquí vamos a ver, si damos aquí un control clic, vamos a ver de dónde viene. Y aquí nos dice, vamos a ver, Ionic, busquémosla, aquí está. Aquí están justamente las importaciones, viene de Ionic Angular Standard. Este es el enfoque que vamos a tomar. Si venimos a la documentación, nos dice también lo siguiente. Los iconos de Ionic. ¿Cómo utilizar los iconos de Ionic? Antes, en versiones anteriores, solamente importábamos el módulo de Ionic y eso ya nos permitía utilizar todos los iconos. Miren, aquí tenemos una página donde nos muestra todos los iconos de Ionic. Tenemos en tres versiones diferentes, ya luego vamos a ver más a detalle, pero también podríamos utilizar todos los iconos de Ionic. Ahora, con el enfoque nuevo, nos dice muy bien, si quieres utilizar un icono de Ionic, por ejemplo, si quieres utilizar este icono de aquí, que se llama este. O, por ejemplo, utilizamos un ArtPlan Sharp, por ejemplo, o este de acá. Cualquiera que utilicemos, necesitamos primero realizar la importación. Aquí nos dice cómo. Nosotros vamos a hacer esto de una manera más eficiente, ya lo vamos a ver, pero aquí nos dice que de esa forma Ionic ha cambiado para adaptarse a las nuevas tecnologías de Ionic. Este es el enfoque que vamos a utilizar, el enfoque de componentes independientes. Vamos a ver que es bastante sencillo, nos da una pequeña desventaja que tenemos que importar, como les comentaba. Cada componente que vayamos a utilizar debemos importar, pero la ventaja es muy grande. Este es el enfoque que vamos a utilizar. Y ahora sí, en las próximas clases vamos a comenzar a utilizar los componentes. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.